Muy buenas noches, hermanos. Es un placer nuevamente poderme dirigir para traer la palabra del Señor. Y en esta tarde quisiera continuar, hermanos, con el tema que abordé en el último mensaje que me tocó predicar. Estamos en la epístola a Filemón. Les pediría que por favor fueran a esta epístola, Filemón. Es una epístola muy cortita. Vamos a leer esta epístola. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme mi corazón en el Señor. Te he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta epístola, les platicaba en la ocasión pasada, hermanos, es una epístola que muy personal. Es una carta que acompañaba a un esclavo fugitivo. Y Pablo está intercediendo ante su amo. El tema de la epístola entonces es muy directo, es una epístola donde pudiéramos, hermanos, entender el carácter de las personas, en este caso de Pablo, de las personas que se mencionan. Por un lado vemos cómo se refiere Pablo, cómo trata y cómo hace la petición Pablo, y también cómo es Filemón en su carácter. También observamos el carácter de este esclavito que se escapó de su amo y huyó y fue encontrado y fue convertido al Evangelio, y después regresado, en este caso de Onésimo. Y al final encontramos una lección muy grande acerca de lo que es el perdón de nuestros pecados, que puede, en todo este contexto, ejemplifica todo lo que Cristo ha hecho en nuestro favor.
En esa manera pudiéramos nosotros resumir la epístola rápidamente, hermanos. Es una carta muy breve, porque va directamente acompañada para hacer una petición, un ruego, una súplica. Pero vamos a analizarla, hermanos, rápidamente. Empezamos a analizarla. Ya estuvimos viendo los 3 primeros versículos de esta carta. Voy a hacer una breve reseña de ellos como introducción para continuar con los siguientes 4 versículos. Y vamos a ver estos 4 versículos, analizarlos, ver las lecciones que nos enseñan y algunas aplicaciones. Vamos a pedir al Señor que nos dirija antes que nada, para que nos ayude el Espíritu Santo a entender todas estas cosas que vamos a ver. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tu Espíritu nos dirija, Señor. Confieso mi incapacidad, Señor, para poder tratar estos asuntos tan profundos, pero tan hermosos, Señor, tan vitales para nuestra vida. Que podamos ver, Señor, el carácter de nuestro Señor Jesucristo en la vida de estas personas, cómo Él ha transformado esos corazones y ha moldeado vidas, Señor. Y también de la misma manera que nosotros seamos moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como aspecto introductorio, hermano, mencionaba en los primeros 3 versículos, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo está haciendo introducción acerca de sí mismo, como en todas sus epístolas acostumbra, y menciona un aspecto importante: prisionero de Jesucristo. Y no lo está haciendo aquí de una manera con vergüenza, sino como un aspecto de orgullo hacia Él. Válgame la expresión, si es posible utilizar la expresión de orgullo, pero aquí está mencionando: soy prisionero de Cristo, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es mi amo. Él me tiene cautivo. Cautivo en 2 maneras. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo, pero también cautivo en prisión. Estoy en la posición en que Él me tiene. Y habíamos mencionado en aquel entonces de que debemos nosotros estar atentos a esto que menciona Pablo aquí, de aceptar la voluntad del Señor, cualquiera que sea nuestra posición, en cualquier momento, en cualquier situación donde Él nos tenga. Y luego habla acerca del hermano Timoteo como una forma de acompañamiento, y luego habla acerca de el amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón residía, al parecer, en Colosas. Esta epístola muy probablemente haya sido escrita junto con la epístola a los colosenses, y fue trasladada posiblemente por Epafras cuando viajó llevando esta epístola. No lo sabemos con certeza, pero pudiéramos mencionar de que Filemón era una persona principal, me refiero dentro del contexto de la iglesia de los colosenses. Muy probablemente haya sido pastor de esta iglesia, o al menos un anciano principal. Él menciona en el versículo 2, al final, a la iglesia que está en su casa. Esto nos da una idea de que estos hermanos eran activos colaboradores, y menciona ahí colaborador nuestro. Nos da otra idea importante acerca de lo que era y representaba esta persona, Filemón. Colaborador nuestro es una persona que está trabajando o ha estado trabajando en favor del Evangelio. Luego menciona a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Otra palabra también, compañero de milicia. Está hablando precisamente de una persona que está trabajando en la obra, un militante, una persona fiel. Así era Arquipo. Muy probablemente Arquipo era hijo de Apia y de Filemón. Y luego saluda a toda la iglesia que está en su casa. Vemos entonces, hermanos, la introducción.
de los saludos de Pablo. Y luego termina diciendo con las palabras del apóstol Pablo, que son conocidas en muchas de sus epístolas: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, la salvación viene por gracia, es el favor inmerecido y la paz que el Señor da para poder nosotros vivir una vida que agrade a Él. Y empieza el versículo 4 con la oración. En este pasaje, en esta parte del versículo 4 al versículo 7, vamos a entender algunas cosas del carácter, tanto de Pablo como de Filemón. Primeramente dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí empieza una oración de Pablo y está mencionando en esta oración lo que está pidiendo y por lo cual está intercediendo. Dice: doy gracias a mi Dios. Hermanos, es característica de una persona cristiana el de orar y dar gracias a Dios en todo momento. Dice: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Creo que lo primero que hacemos como creyentes, hermanos, es levantar nuestro corazón a Dios y clamar: ten misericordia de mí. Porque somos pecadores y hemos reconocido nuestra deficiencia y hemos reconocido su suficiencia. Entonces nuestro corazón, lo primero que debe de hacer, hermanos, es clamar a Dios, buscarle a Él. Y de ahí en adelante, hermanos, la vida del creyente debe de ser una vida consagrada a la oración. Debemos de orar siempre y en todo lugar. Aquí el apóstol Pablo nos muestra esa faceta en su carácter. Doy gracias a mi Dios. Es una actitud de agradecimiento por las mercedes recibidas de parte de Dios. Nosotros no merecemos nada, hermanos. No merecemos absolutamente nada. Pero Él le plació darnos infinitas riquezas en su gloria, dice Efesios capítulo 1. Tantas cosas nos da el Señor. Recuerdo haber hecho un estudio que son 39 aproximadamente, 39 o 40, no recuerdo exactamente el número, de aspectos que el Señor nos da inmediatamente en cuanto creemos. Hemos sido lavados, hemos sido glorificados, hemos sido puestos en Cristo, en fin, toda una serie de cosas que Él ha hecho en nuestro favor. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Y diariamente, hermanos, a través de las cosas que nos suceden, de los aspectos de nuestra vida, debemos de tener una actitud de gratitud hacia Dios, porque de Él dependemos en todo momento. Entonces, hermanos, la exhortación aquí es en este aspecto de dar gracias siempre a Dios. Y aquí lo dirige Pablo hacia una persona, en este caso sería Filemón: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ese es el otro punto: dar gracias a Dios, pero también pedir por los hermanos. Dar gracias a Dios por los hermanos. Es raro, hermanos, normalmente pedimos cuando hay necesidad por los hermanos, pero rara vez pedimos dando gracias a Dios por un hermano. No sé si me entiendan esto. Es bueno y debemos de pedir a Dios, interceder por mi hermano que está en dificultades, que está en tentaciones, que está pasando por situaciones difíciles de enfermedad en su trabajo, etcétera.
Pero también es motivo de agradecimiento a Dios el de estar orando y pidiendo por mi hermano. ¿Por qué? Porque veo en él la actitud de Cristo. Veo que está esforzándose y que a través de su plática, a través de lo que él es en su vida, me da ánimos. Y puedo yo con todo mi corazón agradecerle al Señor. Esto es lo que sentía Pablo hacia Filemón. Estamos hablando de que es una carta personal, hermanos. Es leída directamente para Filemón. Entonces, en cierta manera, Pablo está derramando su corazón, su sentir hacia él. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. No creo yo que Pablo haya orado todos los días por Filemón, pero constantemente estaba orando. De tal forma, hermanos, que nosotros debemos de estarnos apoyando mutuamente en oración. ¿No vienes el miércoles a los cultos de oración? Bueno, hermanos, esperamos que en tu casa puedas hacerlo y puedas levantar delante del Señor tu corazón y estar pidiendo por los hermanos en sus necesidades, pero también agradeciendo a Dios por los hermanos, porque están firmes en la fe, porque continúan. Debemos de estar apoyando a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a los que están, dice la Escritura, en eminencia. Debemos de estar intercediendo por ellos. Son tiempos difíciles, hermanos. Son cargas fuertes los que deben de llevar los pastores, los maestros, los ancianos. Son sujetos a tentaciones mucho más pesadas que para nosotros, hermanos. Entonces debemos de estarles apoyando. Y esa es la actitud de Pablo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pero también sigue diciendo, versículo 5, porque oigo. Había recibido retroalimentación Pablo de la situación que privaba en la iglesia de Colosas. Tenía informes, ya sea quizá por el mismo Epafras o el mismo incluso Onésimo, hayan ido a contarle a Pablo acerca de aquel hermano llamado Filemón que habitaba en la pequeña iglesia ahí que tenía en su casa y que la pastoreaba Filemón. Y dice, porque oigo, y aquí vienen dos cosas, hermanos, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pudiéramos colocarlo de una forma mejor el versículo mencionando lo siguiente, porque oigo de la fe que tienes hacia el Señor y el amor que tienes para con todos los santos. Porque la fe es la que abre precisamente el amor hacia los hermanos. Aunque no es imposible, hermanos, que cuando creemos empezamos a amar a aquel que nos amó primero. Entonces, hermanos, ya sea una o de otra manera, en el contexto pudiéramos mencionar lo que sería más correcto decir, en la fe que tienes del Señor Jesús y el amor para con los hermanos, para con todos los santos. Hermanos, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo como realmente comenzamos a tener una vida que glorifique a Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego llegamos a conocer a Cristo. Algo nos llamó la atención. Él nos llamó, dice la Escritura, por su buena voluntad. Nos empezamos a sentir atraídos hacia Él. Testifico de mi vida de esta manera, hermanos, que el Señor me puso en mi corazón la inquietud de conocer qué es Cristo, por qué dimensiona tanto a Cristo. Me empecé a sentir atraído hacia las cosas espirituales, hasta que llegó el momento en que entendí
que solamente Él es el único que puede salvarme. Comprendí mi pecado y por la fe puesta en Él vine a tener vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Y empecé a amar al Señor. Algo en mi corazón me llevó y me atrajo a Él. Empecé a amarle, porque Él me amó primero, dice la Escritura. Pero empezó con la fe en Cristo. Y la evidencia de esa fe se comunicó después a que buscaba estar con los hermanos. Buscaba estar con ellos en oración, participar en los servicios, participar en la oración, participar en la adoración común, participar en el partimiento del pan, en la comunión. Buscaba amar a los hermanos, conocerles más, ayudarles, motivarles. De la misma manera, hermanos, podemos entender este aspecto que aquí nos enseña la Escritura. Filemón había dado muestras a través de la fe en Cristo y su amor para con todos los santos, de que era un verdadero creyente. Alguien mencionaba de que una de las características distintivas para entender de que somos creyentes es porque nos amamos unos a otros. En primera de Juan, capítulo 2, si mal no recuerdo, 2 o 3, menciona este hecho, este aspecto, que nos amamos entre hermanos. Es un distintivo del creyente. Y por eso daba el apóstol Pablo gracias a Dios por Filemón. Pregunta, hermanos, ¿qué se oye de ti entre los hermanos? ¿Pueden ellos estar orando como el apóstol Pablo oró por Filemón? Dando gracias a Dios por la fe que han manifestado y por el amor que tiene para con los santos. Y luego menciona el versículo 6. Este versículo es un poco difícil de entender. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación, es decir, la comunión de tu fe, sea eficaz. Es decir, que produzca el efecto deseado. ¿Y cuál es ese efecto que debe producir la fe? Dice aquí, el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo. Es decir, todas aquellas cosas buenas. Y esto lo pudiéramos tomar un poquito como menciona allá en Efesios capítulo 2 versículo 10, que somos que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. De la misma manera pudiéramos decir que nosotros entonces, cuando hemos conocido al Señor, nuestra fe se ejercita, es eficaz para hacer el bien a los demás. Debemos, hermanos, mostrar con nuestros hechos nuestra fe. Y aquí viene una exhortación, hermanos, que sean conocidas nuestras buenas obras en toda la gente. Es importante que nosotros demos un testimonio fiel y digno de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos siempre el bien en todo momento.
Hagamos siempre lo bueno, considerando de que Dios lo ha puesto precisamente para cumplir esto, para que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Y subrayo la última parte de conocimiento por Cristo, o en Cristo, sería más correcto decirlo. Es en Cristo como podemos hacer las buenas obras. No es de otra manera. Y entendamos bien esto, hermanos. Nuestras obras no nos salvan, no contribuyen en nada, pero si son en Cristo, tienen galardón, porque han sido preparadas por Él para que anduviésemos en ellas, en todas esas buenas obras. Es en Cristo la diferencia, hermanos. Entonces hagamos el bien en todo momento en Cristo. Luego sigue el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es otra faceta tremenda de la obra que estaba desarrollando el hermano Filemón. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Definitivamente que la obra del ministerio que estaba desarrollando este hermano estaba rindiendo grandes frutos en su congregación, porque habían sido consolados y confortados los corazones de todos los hermanos a través de los aspectos que él estaba tocando. Me imagino a través de su predicación, a través de su ejemplo, a través de su vida. Filemón quizá era una persona con posibilidades económicas, entonces él pudiera, ¿por qué no? Lo puedo decir así, tener cierta facilidad para hacer obras de piedad, para poder socorrer y ayudar a los hermanos. Eso causaba gran gozo y gran consuelo a todos los hermanos, y eran confortados por eso. Eran animados en sus corazones para perseverar en el Señor, para no desanimarse. Entonces, hermanos, que también otra exhortación fuerte, hablando del carácter del creyente, que seamos conocidos y reconocidos precisamente porque traemos gozo y consolación a los hermanos. Y para esto, hermanos, para traer gozo y consolación a los hermanos, tenemos que estar dentro de la obra. Mencionando entonces, hermanos, no en el sentido de que tengo que hacerme pastor o misionero, no, sino que estar en contacto con los hermanos. No puedo estar aislado en una islita aparte, segregado, y desde cuando llega el servicio, llegar a sentarme en la última banca. Bueno, me siento yo también en la última banca, sí, hermano. Okay. Pero salirme inmediatamente, no. Me dirijo a mis hermanos, platico con ellos, veo sus necesidades, oro con ellos. Busquemos, hermanos, ser de bendición a todos ellos. Todo esto, hermanos, con esto concluyo, nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí específicamente de Pablo y de Filemón. Pero, hermanos, Pablo y Filemón son vehículos que muestran el carácter de alguien que está en su corazón. Es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe de remitir entonces, hermanos, a que ellos vivían vidas piadosas, vidas que
que eran de bendición y gozo y consolación y de ánimo a los hermanos, porque mostraban en su corazón el carácter de aquella persona que residía en él, Cristo Jesús, y eran motivados a servirle, sirviendo a los demás. Amén. Que Él sea nuestra guía en todo tiempo, que Él sea nuestro ejemplo, y como dice ahí, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que andemos en las obras que Él nos preparó, para que Él reciba la honra y la gloria siempre. Pablo y Timoteo y Filemón, Apia y Arquipo, y los hermanos de toda esta iglesia son animados porque en Cristo han sido nuevas criaturas. Que nosotros entonces también, como Pablo y como Filemón, mostremos a Cristo en nuestras vidas en todo tiempo. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por permitirnos en este breve mensaje, Señor, ver a través de la vida de estos hermanos cómo tú, Señor, has obrado, cómo tú mueves nuestros corazones y somos útiles en ti por tu gracia, por tu misericordia. Que tú seas el que nos guíe, Señor, en todo momento para honrarte, darte gloria, para vivir vidas que sean vidas fructíferas, que traigan honra y gloria a ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús.